Hola, hola, ¿cómo están? Después de algún tiempecito que estábamos descansando, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque diciembre, porque vacaciones, ya regresamos y qué mejor que con el tema del amor en todos los sentidos. Otra vez de nuevo, Perú, Colombia y México unidos para el mundo. Y les damos la bienvenida, adelante, a mis compañeros, Mael. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mael de Perú para compartir con el mundo. Laura. Bueno, aquí Laura Sierra Gaitán desde Colombia, desde Tabio, Colombia, compartiendo con este hermoso resonar entre todos. Hola, hola, aquí desde Lima, Perú, y a mis seguimos resonando. Volvimos, después de una pausa, una merecida pausa para poder descansar, relajarnos, estar con la familia. Y estamos volviendo con un tema muy interesante. ¿Qué dices, Fer? Muy interesante porque el amor es no solo de pareja, es el amor a los hijos, a los hermanos, es desde el amor incondicional, y el amor pues pasa por muchas etapas, ¿no? Entonces eso es lo que vamos hoy a platicar por acá. Sí, exacto, exacto, bellas. A ver, pregúntense, ¿qué es el amor para ustedes, no? Y entrando en el tema ahora que también estamos en estas fechas del amor de Valentín, el 14 de febrero, ¿no? Donde todas las parejas se unen, ¿no? Entre comillas. Y pues sí, se unen hacia esa maravillosa ilusión, tal vez podría decirse, del enamoramiento. También desde un enfoque de real se refiere pues más que nada a los compromisos, a las relaciones fructíferas donde se genera un nuevo hogar, una familia, una nueva estructura, ¿no? Desde ese paso. Ahora yo podría empezar a comentar desde mi visión, ¿no? Desde mi visión, cómo yo veo al amor y cómo ha trascendido durante el tiempo también, ¿no? Eso, a ver, para comenzar, empieza pues desde la pues pubertad o adolescencia en la que uno cambia, ¿no? Es el primer cambio de la etapa de la vida en la que uno empieza a explorarse, ¿no? Explorarse, conocerse de manera distinta. Es un proceso también en el que te independizas de cierta manera y pues también empiezas a buscar o a ilusionarte en buscar una conexión con los demás, con los otros, en esa etapa de la vida, ¿no? Entonces, ¿y cómo ha sido también? ¿Cómo ha sido, cómo se ha formado esa evolución desde esos inicios de tomar esa ilusión de enamorarte o de sentir algo por alguien, ¿no? Eso. Por ejemplo, a nivel personal, ¿no? A nivel personal es que sí he llegado a ilusionarme de muchas personas, ¿no? No solamente pues de una. Y que claro que al enamorarme de una ya no quería enamorarme de los demás, ¿no? Era como que solamente quería que sea esa persona, ¿no? Casi tenía esa tendencia pues un tanto obsesiva tal vez, porque a veces personas confundimos el amor con obsesión, amor con control. ¿No? Esos temas, ¿no? Entonces, sí, o sea, el amor tiene mucho por qué hablar. Entonces, la primera ilusión que tuve con alguien, por ejemplo, ha sido pues bastante emocionante. ¿Quién no se recordaba la primera vez, ¿no? Su primera enamoramiento, ¿no? Su primera conexión emocional, que ha sido más que nada pues un plus, es como una marca, ¿no? En la que, pues, claro, a nivel personal, ¿no? Siempre hablo desde mi visión, es que sí he llegado a poder sentir algo por alguien, ¿no? En la que sí mis emocionalidades se intensificaban y a veces como que me movían el mundo en el que estaba, ¿no? El mundo en el que estaba. Y pues, claro, por tema de mí, digamos, desde mi visión, es que sí no he llegado a tener, digamos, esa conexión.
¿ok? Porque sí, yo podría connotar de que mi vida amorosa ha sido bastante diferente, ha sido bastante distinta, pero siempre con esa ilusión, como todos nosotras, ¿no? Con esa ilusión. Entonces, el amor. ¿Qué podría representar más que nada el amor? Para comenzar, es esa entrega, ¿no? Es esa de ya no verte desde un yo, ego, ¿no? Ahorita que estamos tocando también el tema del ego, que también vamos a tomar, es esa de que ya no priorizas tanto tus cosas personales, sino quieres priorizar las cosas del otro, quieres priorizar las cosas de tu pareja, ¿no? Si es que llegas a tener esa conexión en la que pues es como una fusión emocional, fusión de experiencia también, porque a través también de las relaciones uno aprende y uno experimenta nuevas cosas y también se conoce a través de las relaciones también. Eso es muy potente, muy potente. Eso, el entrega, el complacer al otro, el complacerte mientras complaces al otro, ¿no? Entonces, quiero preguntar eso ahora, ¿no? Ahora que estamos tocando de ese tema de la adolescencia. ¿Cómo ustedes se identifican o se identificaron con eso, ¿no? Con esa experiencia, ¿no? Desde la juventud, la adolescencia, ese primer amor, o sea, ¿cómo ha sido, Laura? Em, es que tú dices primer amor y yo, Dios, yo Espérate tantito. Me voy a acordar. yo, eh, mm, yo me enamoraba muy fácilmente de las personas. Entonces, así que yo diga mi primer amor, pero sí, sí tengo claro a quien yo le dije como, definitivamente tú eres el amor de mi vida. Siempre estuve yo como en busca de ese amor de mi vida, yo tenía esa palabra, el amor de mi vida. Entonces, persona con la que yo entablaba una relación, para mí ese era el amor de mi vida y no había más. Entonces, yo decía, con este me voy a casar, voy a tener hijos, va a ser, mejor dicho, el que es el único hasta que pues pasaba alguna desilusión, ¿no? Y bueno, otra vez, corazón roto y después otra vez, ¡ah! Eres el amor de mi vida, sí. Así pasé con tantas relaciones hasta que ya dije, no existe eso del amor de mi vida, sí, la desilusión. Hasta que llegó mi hijo, mi primer hijo. En ese momento entendí que estaba volcando toda esa expectativa, porque finalmente es como una expectativa de mi media naranja, alguien que me va a complementar, alguien que me va a hacer feliz, alguien que me va a dar algo que yo no tengo. Y dije, wow, he estado poniendo toda mi felicidad en manos de otros. Sí, he estado poniendo toda esa media naranja, que finalmente la tengo yo misma, esa otra media naranja, ese complemento, lo he estado poniendo en otros. Entonces, mi hijo siento que fue mi primer verdadero amor, porque es un amor incondicional. Los que son padres saben, las mamás sabemos de ese amor realmente incondicional, que finalmente para mí es como ese amor verdadero, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso, mi Mael, con respecto al tema de mi primer amor. Entonces, sí, después de tantas desilusiones, creo que yo ya perdí como ese poner tanto en un altar a las personas y me enfoqué en mi hijo, que ya después ahí aprendí otras cosas de también solamente enfocarme en mi hijo. Bravo, logramos llegar al amor de la vida de Lau. Yamis, ¿tú qué piensas? Ay, ay, ay. Me pasa lo mismo que creo que cuando hemos estado en la etapa de la adolescencia, nos hemos ilusionado, creo que la mayoría de nosotros ha ilusionado y se ha desilusionado, encantado y desencantado y así ha ido pasando eh, gran parte de la adolescencia y juventud. En esa época, primer amor, no, o sea, ese sentimiento tan potente que se llama amor, no lo he sentido durante la adolescencia. Me gustaba un chico y me podía gustar, y si es que, y eso he tenido yo, de que si yo decidía engancharme, me enganchaba.
en la emoción, en el sentimiento. O sea, solamente por tener la experiencia de vivir ese sentimiento, me comprometía, me enganchaba con el sentimiento, un tanto platónico, porque yo decidí dar el primer paso, estar en esa situación vulnerable ahí, de exponer mis sentimientos. No, 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 no. Me iba para atrás, me acobardaba y decía, no, si alguien quiere estar conmigo, me lo dirá. Si es que a mí me gusta alguien, bueno, yo puedo vivir muy bien con el tema platónico. Yo he hecho bastante, lo he hecho bastante, más bien lo he hecho bastante ahorita que estoy dándome cuenta, no he sido lo suficientemente valiente como para exponerme, pero yo creo que no he sido lo suficientemente valiente por el hecho de que el sentimiento no era tan fuerte, no era tan potente. Y creo, bueno, esa era la idea que yo tenía de adolescente. Tiene que ser lo suficientemente potente para yo poder exponerme y decir. Pero después cuando ya tuve una relación formal, que fue con el papá de mi hijo, me di cuenta de que no necesariamente es así, no es que todo ocurre de arranque desde el primer momento con esa potencia, sino que esa potencia va increyendo. Conforme pasa el tiempo, es que la cosa se vuelve más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, se va alimentando como una plantita y también como una plantita puede ir muriendo a consecuencia de las acciones que tenemos dentro del vínculo. No sé a ti cómo te ha pasado, Fer. Sí, ahorita escuchándolos a todos, o sea, tiene mucho que ver la edad, o sea, no es lo mismo lo que cuenta Mael a lo que cuenta ya Miss y así, porque, y nos damos cuenta que entre somos jovencitos y lo que queremos ser es tener ajá, el amor de la vida y agarrarlo y detenerlo y que no se vaya. Entonces, en la onda de que no se vaya, pues cometemos muchos errores como los celos, como el excesivo control y entonces como que vas creciendo y lo que decía, ¿no? Pues te das cuenta que sí es ver al otro, pero pues primero te tienes que ver a ti y no le puedes pedir al otro lo que no tienes en ti. O sea, si tú, acabo de ver un chiste ahí, un meme que decía, algo así de quiere a su Barbie, pero pues el Ken está re mal, ¿no? La Barbie quiere a su Ken y la Barbie está muy mal. Entonces, sí, o sea, ¿qué es lo que pido? Porque también debe existir ahí la congruencia, ¿no? La coherencia. Y a veces el corazón como que no está en congruencia con la razón y queremos una cosa, pero hacemos otra cosa. Entonces, sí, sí, realmente cuando tienes hijos es el amor incondicional, porque desvelarte por un bebé, darle de comer al bebé, hoy la generación de ahora dice, ay, no, yo no quiero tener hijos, yo te admiro porque fuiste mamá y no sé qué, dice, pero yo quiero viajar, pero yo quiero, no sé qué, ¿no? Con ese dinero. Entonces, sí, realmente ese es un amor y no se juzga, ¿no? Cada quien hace lo que quiere, ¿no? Pero yo creo que ahí sí, tú no le puedes decir al bebé, ah, espérame tantito, déjame dormir y luego te doy de comer. No, o sea, ese es un amor que dices, ves al bebecito y si no lo atiendes, pues él no puede. Entonces, sí hay muchos tipos, el amor a los papás, el amor a los hermanos y a veces ahí en el inter hasta con los papás, pues hay como sus dificultades, entre hermanos, pero a final de cuentas es el amor, o sea, lo que está moviendo es el amor y a veces sí se va al ego para ver qué hermano gana, a ver, no, yo estoy mejor que tú, no, yo soy mejor, ¿no? Entonces, y a lo mejor las dos partes quieren lo mejor para los papás o para los hijos también. También, por ejemplo, cuando hay papás divorciados, papás separados y quieren lo mejor para el hijo, y entonces es ahí donde entra, donde debe entrar pues un equilibrio, ¿no? ¿Cómo ven, Lau?
Total, total. Yo iba a decir algo y es que es una pregunta que a mí me encanta. Es, uno siempre quiere como la persona ideal de pareja, ¿no? Entrando en este tema de pareja, o bueno, en una relación, quiero mi mamá ideal, quiero mi hijo ideal. ¿Qué tan ideal es uno para estar esperando esa persona ideal? Entonces, ¿cómo es tu genio? ¿Tú serías feliz contigo como pareja? ¿Cómo es tu Exacto. exigencias? Entonces, ¿qué tanto, lo que decía, yo no me acuerdo si creo que era Mael o Yamis, que decían eso, ¿qué tanto estás siendo tú lo que quieres atraer en la otra persona? ¿Qué tanto estás exigiendo aquello que de pronto no das? Y algo que, eh, algo que dijiste, bueno, ahorita de pronto ahorita se me va. Ah, ya, el tema del amor incondicional. Muchas veces, o bueno, está la costumbre de decir, ¿cuánto me quieres? ¿Mucho o poquito? ¿Cómo de medir el amor? ¿Hasta Para- dónde? exacto, hasta el cielo, hasta las estrellas. Pero entonces si me haces algo malo, entonces ya no te amo, ¿sí? Ujú. Entonces, para mí, el amor que se siente de una persona hacia otra siempre es como, o sea, no tiene medida. ¿M? Lo que genera esa medida es la cantidad de juicios o expectativas que tengas de la otra persona. Porque entonces tienes una expectativa de una persona y es como, "Ah, quiero que sea esto, y es que parece tan caballero, parece tan bonito, y ¡pum! Se te sube el termómetro del amor al cielo. Y cuando llega entonces esa persona y muestra su humanidad, es como, uy, no, ya no lo amo. Ya siento que se me fue el amor. Pero ¿qué pasó? Te ganó más el juicio, te obnubiló el juicio, más que el amor que se siente los unos por los otros. Entonces me parece eso, que no es que haya una cantidad de amor que se sienta por el otro, sino lo que varía es la cantidad de juicios o expectativas que tenemos por el otro. Es que ahorita me acordé algo que dijo Laura de la expectativa y todo, así lo que hablábamos de los primeros novios y del amor y así, del gran amor. Yo tuve un novio que, bueno, tuvimos la relación, al principio era, no, yo me saqué la lotería con este hombre, no, 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 bueno, iba pasando, pues obviamente se fue diluyendo esa relación y al final sacó a su verdadera, su personalidad, ¿no? Entonces yo le dije, es que tú no eras así. Y me dijo algo que me dejó, y me dijo, no, yo siempre fui así. Tú no me conocías. Y yo, ajá, o sea, yo subí la expectativa tan alto, yo decía, no, wow, yo full. Y no, 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 o sea, de hecho su mamá alguna vez me dijo, si ustedes llegaran a quedarse juntos, y yo decía, pues, ¿qué le pasa? Claro que nos vamos a quedar juntos. O sea, yo ya me había hecho, Pasado. yo ya con el vestido y todo. Y no, claro que no, pero cuando me dijo eso, y sí, o sea, nada que ver, hoy que lo veo hacia atrás, digo, o sea, de verdad, él era blanco, yo era negro, o negro y blanco, o sea, muy diferentes y yo quise ver lo que quise. O sea, yo vi lo que quise ver. Él me decía, no, yo siempre fui así. Tú no te diste cuenta. ¿Qué tal? Es que estabas en la etapa del enamoramiento, que es ¿Enamora? es la primera fase del amor en la cual todos estamos con los lentes rosas y vemos los defectos como, ay, qué tierno, ay, pero qué dulce, ay, qué curioso. Y no ves lo que realmente es, no ves lo que realmente es, que el hombre puede ser una red flag andante y tú dices, ay. Es celoso porque me quiere. Ajá, No, exactamente. pues. Pero es una etapa. Ese es el lado bueno de que es la primera etapa en donde las hormonas están haciendo pues su chamba en nuestro cuerpo y vemos todo bonito. Y no es tanto un tema a nivel emocional, sino es un tema físico, la química de nuestro cuerpo que cambia en función a ese sentimiento que estamos sintiendo en esa primera etapa.
pero una vez de que ya se va asentando la situación, ya la química va cambiando y también ya bajan las revoluciones y eso es lo que nos permite tener más claridad de ver a la persona tal como es realmente. No es que la persona se haya puesto una máscara, aunque hay casos sí, pero no necesariamente. No es que haya estado con una máscara durante todo el tiempo y me engañó, no, sino es de que nuestras mismas hormonas, nuestra misma bioquímica nos ha jugado en contra en ese momento. Es por eso que yo recuerdo de que mi mamá, mis tías decían, nunca se casen enamorados. Y yo decía, en ese momento, cuando yo era más chica, yo decía, pero ¿cómo no te vas a casar estando enamorada? Me parecía una locura, una roca lo que decían. Y entonces me decía, acuérdate de lo que digo. No me daban ninguna explicación, ningún contexto, sino me decía, acuérdate de lo que te digo. Y yo, ¿qué? No, pero ¿por qué? Pero no había entendido de que era que no te cases en ese estado de enamoramiento, porque si no, no vas a ver con claridad a la persona que tienes al lado y tampoco la otra persona te va a ver con claridad. Entonces sería una situación un tanto injusta para ambas partes. No sé qué piensas, Mael. Sí, la verdad que justo hermoso cómo se ha circulado esto, porque creo que también estamos hablando de la siguiente etapa, después de aprender la primera lección, creo yo, porque a veces cuando uno mira demasiado al otro, digamos, el tema, digamos, de amor entregado, de ver demasiado al otro, te olvidas a veces de verte a ti. Entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, del tema del ego, que creo que podría encajar en la, digamos, el tema del ego podría encajar en la siguiente etapa, ¿no? Claro que para cada persona es completamente distinto o el orden, ¿no? Pero ahorita yo lo reflejo de esa manera, ¿no? De cómo uno se identifica con el ego, cómo empieza ya después de pasar esa etapa de ver demasiado con, digamos, con la expectativa, ¿no? Con esa ilusión, ¿no? Y sin ver tu propia expectativa, así como comentó Laura, y que no te estás priorizando también, ¿no? Como ser humano, como persona, ¿no? Entonces, ¿qué es el ego? Básicamente es pues más que nada el trabajo desde el enfoque desde uno mismo, desde tu propia personalidad, ¿no? Ya viendo todas las situaciones, todas las cosas que uno vive, ya lo hace desde un enfoque mismo para mejorarse a uno mismo, porque va desde ese trabajo, a veces oscila el yo con el otro con el yo. El amor incondicional o entregar demasiado con el otro tiene que ver con un extremo. El trabajo del yo, del ego, tiene que ver con un trabajo completamente llegado hasta el egocentrismo, hasta solamente centrarte a ti y no ver a tu entorno. Va oscilando con ese otro extremo, ¿no? De cómo tú te ves demasiado a ti, sin embargo, no priorizas cómo se está moviendo tu entorno o el otro, ¿no? Entonces uno oscila entre eso, ¿no? ¿Cómo oscilan con esa energía entre el yo, ¿no? Que es mi parte personal, y con el otro? Por ejemplo, a ver, yo identificándome con el otro, con el yo, digo, con el yo, con el ego, es que sí he identificado que sí había mucho ego de mí, mucho ego de mí porque sí, desde muy joven, adolescente, claro, por una parte me ilusionaba del amor, veía a la persona y pues siempre con esa expectativa, pero siempre iba desde mi visión, desde que esta persona no, esta persona no es para mí, esto no descartado, o sea, era demasiado al extremo, podría decirse, de trabajar mucho en ese ego. Pero creo que era un falso ego porque no venía desde el corazón, sino más desde la expectativa, los parámetros, los estándares que a veces la sociedad te pone, ¿no? El que tienes que ponerte uno desde mismo nivel económico con el otro para poder crecer, ¿no? Económicamente, o sea, a veces confundía eso, ¿no? Pero siempre miraba desde esa visión del ego, de ese extremo, tanto el extremo que ni siquiera podría, o sea, no.
no podía ver al otro, el punto de vista del otro. Solamente veía mi percepción, mi punto de vista o mi expectativa. No veía en el otro, o sea, no veía qué expectativa tiene esa persona o qué es lo que quisiera digamos, yo fuera para esa persona, ¿no? O sea, no veía ese lado. En la que sí, viene, yo siento que vengo al revés, ¿no? Es como que viendo, aprendiendo desde ese ego, desde ese supuestamente extremo del ego, no el egocentrismo, a empezar a priorizar también el otro, a priorizar en cómo tu influencia, cómo tu presencia puede influenciar en los demás, ¿no? Ya que priorizas demasiado lo tuyo. Entonces, eso, ¿no? Aprender ese lado del ego a entregarte, pues más que nada al amor, pero claro, no irse al extremo, sino oscilar, aprender uno con el otro, porque igual a pesar de ser seres muy individuales y muy diferentes, vivimos pues en entorno, ¿no? En una sociedad. Eso, a ver, otra cosa más iba a decir. Allá, claro, con la expectativa, por ejemplo, de la relación. En sí, todos, yo sí he sentido que todos en sí somos muy diferentes y tenemos la capacidad de unirnos con cualquier persona, siento yo, ¿no? Claro que va a depender de cómo tú sientes hacia la persona, esa atracción, ese magnetismo, ¿no? Pero sí, o sea, somos diferentes, hemos nacido en contextos distintos, con padres distintos, con un aprendizaje distinto, con una forma de percepción distinta. Entonces, toda esa gama, esa complejidad de uno mismo, ego, se combina. ¿Cómo se combina con el otro? Porque el otro también tiene una forma distinta de pensar, otra forma distinta de sentir, otra forma distinta de crianza, ¿no? Entonces, ¿cómo se fusiona, no? A veces uno se confunde y dice, pucha, creo que con esa persona tengo muchas cosas en común y creo que es esta la indicada. No, o sea, yo siento que más que nada de eso ha sido una coincidencia, ¿no? Esa es mi forma de pensar, una coincidencia porque sí, ha llegado a veces a entablar muchos factores entre dos y otras que no. O sea, en realidad sí varía mucho, varía mucho. Eso. ¿Cómo se identifican con el ego? ¿Cómo se identifican con ese lado en el que ya empiezan a priorizarse una misma, ya en vez de entregarse tanto, sino entregarse a sí misma, ¿no? Trabajar uno mismo. Em, Algo de lo que nombrabas, es el tema de ahí está el ego, querer siempre tener la razón, ¿no? Siento que uno de los trabajos con mi esposo llevamos casados, llevamos como 3 años, pero juntos este año cumplimos 14 años juntos. ¿M? Ha sido una relación muy linda donde hemos aprendido mucho el uno del otro y justo cuando comencé con él comenzó mi trabajo de entrar en temas de conciencia. Entonces creo que eso, entre comillas, facilitó mucho el trabajo en pareja. Mm, y uno de los retos más grandes con respecto al ego es el tema de querer tener la razón, es el tema de captar la perspectiva del otro o ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? El tema de comprender que lo que el otro me hace a mí no es algo personal, sino son heridas que tiene, ¿sí? De acuerdo a lo que yo creo, ¿no? Heridas que trae de su infancia, de su vida, y que aquello que esa persona hace que me duele a mí son heridas que también vienen de mi infancia. Entonces, trascender esa barrera del ego de querer tener la razón, de buscar un culpable, de sentirse la víctima o sentirse también culpable, ayuda muchísimo a que la relación mejore, que no es un tema de un día para otro, ¿no? Es algo que se va construyendo. Y también el tema con respecto al ego, el tema de soltar la expectativa de que si yo empiezo un camino de cambio, espero que el otro también lo inicie. Porque a veces eso sucede, o sea, a mí me sucedió que
pues yo entré todo este tema y a mí me gusta enseñar, entonces empecé a enseñar, empecé a hacer terapias en los demás, entonces obviamente yo quería que mi esposo meditara, que mi esposo hiciera yoga, que mi esposo hiciera todo lo que yo hiciera, hasta que ya lo saturé y dijo, yo no creo en nada de eso, no creo en eso. Entonces para mí eso fue un choque grande, y fue un aprendizaje también el ver que él a su manera, a él le encanta montar en cicla, la cicla es su vida. Él a su manera también hace procesos introspectivos, hace procesos de sanación, y que así sean en idiomas diferentes, él tiene mucha información que a mí me contribuye y viceversa. Yo también tengo mucha información que él le contribuye mientras vamos interactuando sin tener que dogmatizarlo. Entonces, sí, ahí el tema del amor y el ego en la pareja es importante. Sí, ponerse en el lugar del otro, observarse mucho uno, autoobservarse, ver al otro como un reflejo, dejar de echar culpas, juicios y expectativas. Qué buen punto, excelente, porque sí, regresando tantito a la palabra cuando decía, ¿no? Porque el ego, o sea, un sinónimo es la soberbia, la arrogancia, y entonces, sí, ¿cuánto de soberbia tenemos o somos cuando decimos, ahora viceversa, ¿no? Ya no hablando que cómo nos ven, sino nosotros a veces cómo vemos, elegimos o observamos y decimos, ay no, ese no, ay no, esa no, ¿no? O sea, nos ponemos en esa posición arriba de cuando, pero todo viene por prejuicios, lo que nos enseñaron, cómo nos lo enseñaron, muchas cosas, elitismo, bueno, muchos temas ahí, ¿no? Y también por la palabra del enamoramiento de esa primera etapa me quedé con eso. Es, sí, o sea, es miento, o sea, cómo nos mentimos en esa primera etapa de enamoramiento, miento. Por eso la mamá de Yamis decía eso, no te cases cuando estés enamorada, porque ya una vez que pasa, hay un rango de tiempo cuando ya, ok, ya los corazoncitos y todo, bueno, ya pasó eso. Ahora, aquí ya veo tus defectos, ya veo que te acuestas, que roncas, que esto, que el otro. Ah, sí me gusta estar contigo. Así tú me vas a aguantar a mí que yo amanezco así con los pelos por otro lado y, ¿no? Entonces, ese es el amor de verdad. O sea, ¿qué tanto me voy a comprometer contigo, tú conmigo? Y ahí ya empieza otra etapa, ¿no, Yamis? Sí, según lo que he leído, es más o menos esa etapa de enamoramiento dura un año, más o menos, más o menos. Con respecto a lo del ego, el ego en su estado puro sirve como una herramienta de autopreservación. Es decir, es una herramienta que nos ayuda a no ser vulnerables, en cierta manera, porque cuando uno está enamorado o cuando están involucrados las emociones y los sentimientos, en cualquier tipo de amor estoy hablando, em, enseñas todo, muestras todo, te expones completamente y estás en la situación en que más vulnerable puedes estar, porque tú a quien le enseñas y le muestras el corazón, tiene el poder de hacerte mucho bien o de hacerte mucho mal. Entonces, el ego es esa herramienta en su estado puro. No estoy hablando del ego ya cuando le metemos mente y puede llegar al narcisismo, puede ser en control, puede ser todo lo que han expuesto hace un rato. Pero en su estado puro nos protege, nos sirve para decir, ok, perfecto, pero ¿a quién le voy a entregar mi corazón? Esta persona es, lo voy a poner entre muchas comillas, digna de tener este corazón, de tener, de ser, es un buen recipiente, lo voy a poner también en comillas, ser un recipiente de este mundo emocional que le estoy brindando así de manera gratuita y sin condiciones.
Entonces ahí como que la cosa ya es un poco ya más fuerte, porque no es sencillamente de que, ay, me gusta estar contigo y me encanta estar de la manito o ver Netflix, y no, no solamente es eso, sino es de que estoy mostrando todo mi lado lindo, hermoso, el amor que tengo para dar, pero también estoy mostrando todas mis sombras, todas mis heridas. Y al mostrársela a alguien me hace ser una persona, estar sumamente vulnerable. El hecho de enamorarse o de decidir compartir un vínculo con una persona te vuelve, yo al menos considero de que hay que ser muy, eso siempre se lo he dicho a mi hermano, se lo he dicho a mi mamá o a cualquier persona que esté en un vínculo, en una relación de pareja en este caso. Yo siempre les he dicho, hay que ser muy valientes como para decidir amar a una persona, mantener ese vínculo a lo largo del tiempo. Hay que ser muy valientes, porque el enamoramiento, como dicen, te dura 1 año, 2 años, 3 años. Ok, no le voy a poner fecha de vencimiento, pero después, ¿qué cosa es lo que queda? Queda lo que has construido durante toda esa etapa, todo lo que vio la otra parte y decidió aceptarlo. Y lo que tú vistes también de la otra parte y aceptaste, tanto sus luces como sus sombras. Y muchas veces cargar las sombras de otra persona, y no solamente las tuyas porque tú trabajas con tus sombras y ya, pero encima aceptar a una tercera persona con sus propias sombras, hay que ser bien valiente. Entonces, eso es lo que yo siempre he pensado con respecto al tema del amor de pareja, porque el tema de los amor de los padres, hermanos, de los hijos, sobre todo de los hijos, ahí sí yo lo veo como el amor más incondicional. Sí, Ya, recapitulando, el, como les estaba comentando, de que el amor incondicional en su máxima expresión es el amor de los padres hacia los hijos. En mi caso particular, a mi hijo, yo solamente tengo un hijo, a mi hijo es el único ser vivo que le aguanto cosas que no podría, que definitivamente yo digo, no le podría aguantar eso a una pareja, a un hermano, a un amigo que quiera mucho, a la pareja, absolutamente a nadie, absolutamente a nadie. Entonces, ahí yo también vengo a recordar lo que me decía mi mamá, lo que me decía también mi abuela, de que no hay nada como el amor de una madre, bueno, en el caso de ellas, pues madres, no hay nada, no hay un amor más puro y más incondicional que el amor que tiene una madre, porque una madre puede incluso hasta dar su vida, y yo lo digo genuinamente, yo daría mi vida por mi hijo. Claro que yo no daría mi vida ni por un amigo, ni por mi papá, lo quiero mucho, pero no daría mi vida por mi papá, ni por mi hermana, ni por mi sobrina, ni por nadie, solamente por mi hijo. Y para ir cerrando la idea de lo que es el amor, hay una frase que yo leí hace mucho tiempo, cuando estaba en el colegio, que era de la Divina Comedia de Dante Alighieri. No sé si ustedes han leído, me imagino que sí, quizás sí, pero una frase que a mí me encantó desde chica, porque yo lo leí eso en la adolescencia, que decía, el amor es la fuerza que mueve el sol y las otras estrellas. Y yo dije, wow, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, yo decía. He leído un montón de frases, un montón de poemas del amor, todo ello, pero esa es una de las primeras frases que a mí me hizo, oh, wow. Y eso. No sé, ustedes chicos, ¿qué más pueden decir del amor? Gracias, Yamis. hermoso, hermoso, Yamis, lo que comentaste. Y pues también yo, también pues desde una conclusión, no conclusión tanto porque aún seguimos aprendiendo, señores, es que he notado que existen esas dos polaridades, ¿no? Que es el ego y también que es el amor, ¿no? El amor o la entrega, ¿no? Si uno a veces se va a los extremos del otro, como siempre, a veces uno llega a dañarse, ¿no? Mucho tanto de ego también
te lastima, porque a veces tanto de ego, hasta te olvidaste de tu propio amor a ti mismo. Eso también pasa con el ego. Y también con el extremo del amor o la entrega es demasiada entrega al otro que te olvidas de ti misma o de ti mismo. Dejas de priorizarte, o sea, te entregas o lo que se llama también la dependencia o codependencia, ¿no? Una de las definiciones. Entonces, el trabajo principal de esto es el equilibrio, ¿no? Como siempre se ha dado de esos extremos, es equilibrar ese lado, ¿no? Yo, por ejemplo, se imaginan amar desde el ego o se imaginan llegar a ese punto medio, ese acuerdo en el que tú estás tan bien contigo mismo, contigo misma, que puedes entregar ese amor que tú te tienes hacia los demás, que compartes más que nada. Es un amor ya que tú compartes, que ya no necesitas tener, sino que tú compartes porque tú ya has trabajado tu amor propio, porque ese es muy importante, el primer paso para. Tal vez si es que hay ese interés de encontrar ese amor, ¿no? Es desde el amor propio, porque si como tú te llegas a amar, vas a llegar a amar al otro tal como tú así te amas, como tú así te percibes, ¿no? Y eso es mi conclusión, siempre llegar a ese punto medio, ese punto vacío, ese punto de equilibrio. Gracias, Mael. Lau. Súper, súper, qué lindo. Am, tengo muchas cosas para decir. Bueno, continuando la historia de lo de mi hijo, que les dije que pues enfoqué toda como mi energía de amor hacia él. También en cierto punto, y realmente hace poco, me di cuenta que había puesto en él una carga muy pesada, ¿m? Porque toda esa expectativa que yo tenía en los hombres, en la pareja ideal, la había puesto en él, ¿sí? En que ya, él era el amor de mi vida, entonces ya, él iba a llenar ese vacío. Y, oh error, porque fue una carga pesada para él. Desde ese mismo amor que he empezado a aprender que lo que tú dijiste, Mael, definitivamente es importante empezarse a amar a uno mismo para poder dar amor a otro y para también poder recibir ese amor que nosotros tanto anhelamos. Desde ese mismo amor también hice un proceso consciente con él para quitarle esa carga pesada de ser el amor de mi vida y finalmente comprender y realmente vivirlo, que yo soy el más grande amor de mi vida, ¿sí? Entonces, uno que hace por el amor de su vida, lo sube, lo baja, lo adula, lo consiente. ¿Qué tomaría que todos hiciéramos eso por nosotros mismos? O sea, que nos tratáramos realmente como el gran amor de nuestra vida. Y haciendo eso, esas prácticas, es como siento yo que han llegado más bendiciones a mi vida en cuanto a todo, abundancia, en cuanto a todo, personas, económica, la belleza física, tranquilidad emocional. Cuando tú entras en ese estado de un amor incondicional para contigo mismo. Entonces, sí, para mí es ese, digamos, como que fue el proceso de llegar como a conectar con eso que tanto has hablado, Mael, con ese amor propio, que es súper, súper importante para uno poder esperar del otro el amor o poder amar a otros. ¿Mm? Hay unas frases que tengo acá escritas y es que el amor sin límites es igual al sacrificio. Cuando uno no pone límites al amor, o sea, es como que solo amor, 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 eso te va a generar en algún momento sacrificio y agotamiento. Pero también el discernimiento o el razonamiento sin amor, eso genera que ese vínculo se convierta en solo juicios, juicio, juicio, cuando no hay amor, sino solamente se actúa desde la razón. Entonces, como tú bien lo decías, Mael, es generar como un equilibrio entre eso y bueno, en eso estamos aquí aprendiendo en este mundo a encontrar ese equilibrio entre eh, poner límites amorosamente y amar incondicionalmente sin juzgar tanto.
Lau, parece que me diste pie a lo que iba yo a decir, justamente con esas frases, así yo, Planeado, planeado. sí, sí, no le digan a nadie. Teníamos el guión acá. Sí, sí, o sea, siguiendo con lo de los hijos y con esas frases que tú dijiste, o sea, hubo una etapa con mi hijo el mayor, cuando, pues, ya ves que hay situaciones que se salen de control, que si la escuela, que, ajá, ¿no? Y entonces ahí yo tenía que poner límites, justo como dijo Lau, y fue desde el amor. Claro que los hijos a veces no entendemos esa parte. Digo, ya cuando somos papás, ya decimos, ah, bueno, pero fue algo que yo le dije, si tú me hubieras sido, franco, honesto, yo entiendo la situación, pero así de frente, ¿no? Y eso llevó a una cosa y luego llevó a otra y una bola que se fue haciendo más grande. Y entonces muy con límites, era, vas a hacer esto, vas a aportar a la casa, porque dejó de estudiar, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, o sea, no te vas a quedar sentadito viendo la tele, no, te vas a poner a trabajar y vas a hacer esto mientras entras al curso para seguir estudiando, ¿no? Entonces, fueron muchas cosas que sí hubo un momento que a mí me dio como dije, ay, que no se vaya a ir, que no se vaya, porque en el Inter pueden pasar muchas situaciones. Hubo enojo, hubo coraje, pero afortunadamente ganó el amor, fueron límites amorosos. Él lo entendió ya después, obviamente. Este. Y hay grandes lecciones que se aprenden después de ese tipo de acciones, de ese tipo de límites. Rápidamente, o sea, te pones a trabajar y me vas a dar la mitad de tu dinero y tú te vas a quedar con la mitad. Él no entendía qué pasaba, ¿no? Con una novia que tenía que sacar a pasear, llevarla y, ¿no? Y decía, yo no sé, mamá, hoy me lo dice, ¿cómo le hice con eso? Entonces se enojaba, me decía, ya me lo dijo después, o sea, era mi dinero, mi esfuerzo. Y ya, obviamente, y él pensaba que yo me lo gastaba o algo así, ¿no? Yo lo que hice fue guardar su dinero, yo lo fui guardando. Y entonces cuando llegó un cumpleaños de él, ahí les voy a mandar la foto para que la pongan. Este, Llega, no sé si han visto esos pasteles o tortas que descubren y van sacando fotos o algo. Y en este caso, yo guardé todo su dinero de cada quincena que él me daba. Y cuando llega su cumpleaños, o sea, le dije, jálale. Entonces le jaló, iba sacando billetes y billetes y billetes y billetes y billetes y billetes, ta, 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 y me decía, ¡ay! Y el otro gritaba, ¿no? El chiquito. Y eso fue, yo pienso que, o sea, yo era su dinero, yo no me lo iba a gastar, o sea, no iba yo a hacer algo así, obviamente, pero yo quería darle una lección amorosa, ¿no? Y creo que sí se consiguió, después me lo agradeció y creo ahí va, o sea, un equilibrio como las frases de Lau y me encantó. Muchas gracias, Lau, por esas frases tan bonitas. Y creo que este programa estuvo hermoso. Cerramos con mucho amor, como es febrero, Sí. este, pero también que se derrame en los 12 meses siguientes, bueno, después de febrero hasta el otro año, 12 meses. Y muchas gracias por escucharnos, por vernos. Los esperamos para la próxima y vendremos con más amor. Gracias, muchachos. Gracias, muchas gracias. Feliz Gracias, 14. gracias. Feliz Gracias. Pues, 14. Amen y aprendan a amar, por favor. Hagan el amor y no la guerra. eso es. Déjense, no, mentira. Ay. Chao. Chao.